Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar presente. Acá estamos en un nuevo encuentro. Vamos a continuar nuestro camino en cuanto a la programación. En los primeros encuentros, en los primeros trabajos, nosotros habíamos hablado de lo que era la programación en sí. De manera rápida, haciendo un repaso de los años anteriores. Y luego hemos comenzado ya con temas específicos, y uno de los temas importantísimos era el tema de las variables, la importancia de las variables, de cómo se definen las variables, cómo se las declaran las variables, y luego de eso, cómo poder trabajar con estas variables haciendo asignación de valores a estas variables, ¿sí? Ya habíamos hablado de que nosotros podremos asignar los valores de distinta manera, ¿sí? Uno de los cuales era el ingreso de datos del exterior. Sobre todo el que nos interesa en este momento es el ingreso de datos por teclado. Y habíamos visto también de asignación de valores, que le podíamos asignar un valor literal, un valor fijo, o también le podíamos asignar valores a través de un operador de asignación y se le asignaba el resultado de una operación. Y para eso nosotros hemos visto los distintos operadores matemáticos, algunos de los operadores matemáticos que podíamos utilizar, cómo era más o menos la sintaxis, y que era importante tener en cuenta los tipos de datos de las variables para poder, por un lado, definirla, y por otro lado, para saber cómo debería ser el tipo de datos que sea capaz de almacenar el resultado de una expresión. Por ejemplo, si teníamos dos números enteros y hacía una suma, el resultado iba a ser otro número entero. Por lo tanto, la variable que yo definía para poner el resultado también debería ser entero. Si yo hacía una división, siempre el resultado iba a ser una variable con decimales, o sea que debería ponerla o float o doble. Y si era una multiplicación o algo y tenía combinación de distintos tipos, siempre tenía que poner el tipo de datos que era capaz de almacenar más datos, ¿sí? Por ejemplo, entre una variable entera y una variable con decimales, la que más datos puede llegar a almacenar es la decimal, ¿sí? Porque el entero truncaría o perdería todos los datos de los decimales. ¿Está la idea de eso, chicos? Sí, profe. Excelente. Ahora, ahí se une Agustín. Hola, Agustín. Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora lo que... Hola, profe. Hola, bienvenido. Ahora lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es el proceso de codificación. Cuando nosotros veíamos los tipos de software, yo les había comentado a ustedes que uno de los tipos de software, o dentro de las clasificaciones que podíamos llegar a tener, uno de los tipos de software era los entornos de desarrollo, los lenguajes de programación y los entornos de desarrollo. Lenguaje de programación era un lenguaje, como nosotros tenemos el lenguaje castellano y el lenguaje inglés, hay distintos tipos de lenguajes que nos permiten comunicar. El lenguaje de programación es un lenguaje que permite escribir un conjunto de comandos que sea capaz de entender la computadora, ¿sí? Esos lenguajes hay distintos tipos y seguramente ustedes ya han escuchado hablar en los años anteriores que hay lenguajes de bajo nivel, de nivel medio o alto nivel, que es cuán cerca del lenguaje humano está, ¿sí? Los lenguajes de alto nivel, como el que nosotros vamos a utilizar, el C#, es un lenguaje de alto nivel. Sí, dice, perdón, interrumpo, el Visual Studio, ese que tenía usted en el taller, era un entorno, exactamente, sí, muy buena pregunta, Nahuel. El Visual Studio es un entorno de desarrollo que permite programar en distintos lenguajes, ¿sí? El lenguaje que permite escribir, el que establece un conjunto de reglas de cómo tengo que escribir y cuáles son las palabras aceptadas y que puede ser interpretado por un compilador o un intérprete. Bien, y el entorno de desarrollo es todo el conjunto de programas que me permite a mí escribir en ese lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, para escribir en C#, ustedes pueden tener uno, como dice Nahuel, es el Visual Studio. El Visual Studio es una plataforma de Microsoft, es un software de Microsoft bastante completo
que permite escribir en distintos lenguajes. Uno de los lenguajes es Sellar. Permite escribir también en Visual Basic, permite escribir en Java Jar, permite escribir en C++, o sea, es capaz de escribir en distintos lenguajes. Obviamente, para cada uno de los lenguajes, ese entorno de desarrollo deberá facilitarnos un intérprete o un compilador. ¿Por qué? Porque las computadoras o el sistema operativo, vamos al punto del sistema operativo, es capaz de interpretar un conjunto de instrucciones y el sistema operativo será el encargado después de traducir ese conjunto de instrucciones a un lenguaje de más bajo nivel, más cercano al hardware, que es el lenguaje máquina, y que hará que al fin de cuentas es el que activará o hará que la computadora realice acciones. Active la memoria, mueva un pendrive, muestra algo por pantalla, mueva la impresora, ¿sí? Es el que hará. Pero nosotros no vamos a escribir en ese lenguaje, un lenguaje binario, un lenguaje de bajo nivel, primero porque es complejo, ¿sí? Y no nos sirve a nosotros en este punto. Nosotros vamos a escribir un lenguaje de alto nivel y va a haber intérpretes y compiladores que lo van a ir traduciendo a lenguajes de cada vez menor nivel hasta llegar a un lenguaje que sea efectivamente ejecutable por la computadora. Eso se entiende, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bien. Perfecto, bien. Como decía Nahuel, el Visual Studio es un entorno de desarrollo, un entorno que me permite desarrollar en distintos lenguajes, que me permite hacer muchos tipos de programas de consola, como ya hemos visto, programas para web, programas para dispositivos móviles, y también, creo que es lo que hemos visto de consola, web, móviles, ¿sí? No me acuerdo si habíamos visto, y los de escritorio, ¿sí? Los de escritorio como ser un programa Word, una calculadora, cualquiera de estos me permite realizar, ¿sí? Otros entornos que me permiten desarrollar en este lenguaje es, por ejemplo, Mono, que es un entorno que funciona, hay algunos que funcionan sobre Windows y otros que funcionan sobre Linux y que me permiten escribir en C# también. Y así, como eso, ustedes encontrarán distintas herramientas para escribir en un lenguaje. Entonces, para poder realizar ustedes un programa, necesitan un lenguaje en el cual van a escribir y necesitan un compilador que lo traduzca a un lenguaje máquina, ¿sí? Eso se lo puede hacer de la línea de comando y con un blog de notas si quieren, pero lo mejor es tener un entorno de desarrollo que me permita hacer la edición del código y ahí mismo traducción, ejecutar, depurar, para ver si el programa está bien, probarlo y todo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para hacer nuestros ejercicios, podemos utilizar el Visual Studio. Hay algunas versiones un poquito viejas que tenemos instaladas nosotros en el laboratorio de informática, que es que son algunos programas, una porción del Visual Studio, que es el Sellar Express, ¿sí? El Visual Studio Express, que tiene solamente el lenguaje Sellar, que es mucho más liviano para ejecutarlo y compilarlo y que a nosotros para hacer pruebas nos sirve bastante. Eso lo tenemos en el laboratorio. Si ustedes tienen máquinas con recursos un poquito más bajos, pueden utilizar ese. Y si pueden instalar el Visual Studio, hay una versión que es gratuita, que es la Community, en la cual ustedes pueden utilizarlo como fines educativos. Pero a su vez yo voy a ir hacia el final. Yo, en el momento de darle los ejercicios, ahí les muestro de que si ustedes no tienen la posibilidad de trabajar con el Visual Studio, disculpen, yo voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que les quiero mostrar en este momento. Sí, avísenme cuando estén viendo la pantalla. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, dentro de las actividades de este punto, yo ahí les propongo para que ustedes hagan los ejercicios dos entornos, si es que no pueden instalar algún entorno de desarrollo como ser el Visual Studio. Si ustedes tienen una PC de escritorio conectada a internet,
pueden utilizar una página o un compilador online que les permite a ustedes escribir código y ejecutarlos y ver acá el resultado. Ver en la parte de abajo el resultado. Acá lo único que hace es mostrar un mensaje de hola mundo. Yo acá le voy a poner, por ejemplo, hola chicos picantes de sexto. ¿Sí? Y cuando yo voy a ejecutarlo con el botón run, ¿sí? Obviamente tarda un poquito más porque envía el código a internet, lo compila en internet y muestra acá el resultado de esa ejecución. ¿Sí? O sea que si ustedes no tienen la posibilidad de una computadora donde instalar, pueden ejecutar esto directamente desde cualquier navegador. Ahí yo les dejo el enlace de cómo utilizarlo. Y les dejo un video de YouTube con una pequeña demostración de cómo se usa, cómo se escribe la sintaxis y todo. Y si ustedes no pueden, no tienen computadora, no pueden instalar el Visual Studio y tampoco tienen un navegador web en una netbook o algo, lo que pueden hacer es descargar una aplicación para celular. Hay varias aplicaciones, varios entornos para utilizar el celular. Yo les aconsejo uno en particular y les hice un video en el cual les explico cómo funciona eso. ¿Qué es lo mejor? Tener instalado en la aplicación de escritorio. Pero si no la tienen, lo mismo pueden hacer los ejercicios, pueden practicar, ya sea utilizando un navegador web o un celular. ¿Sí? Obviamente el más cómodo es la aplicación de escritorio. ¿Está la idea? Sí, profe, ya tengo nomás el Visual Studio instalado en mi net. Lo tenés al Visual Studio. ¿Qué versión has instalado? 2019 me dicen. Bien, bien. Perfecto, excelente. Excelente que lo puedas tener instalado al Visual Studio. Es muy, muy bueno. Así ahí lo puedes hacer la práctica. ¿Sí? Ahí para hacer las prácticas que nosotros vamos a utilizar en estos prácticos, te va a servir, te va a bastar y te va a sobrar. Cuando nosotros veamos, si llegamos a ver la parte gráfica de hacer formularios y todos esos elementos, el utilizar lo que es el compilador en la web o en el celular, tiene la limitación de no llegar a la parte gráfica, solamente permite hacer aplicaciones de consola. Bien, pero por lo menos para comenzar podemos utilizar esas aplicaciones. Si tenés Visual Studio, mucho mejor. Y los que no tienen computador o no tienen forma, tenemos en las clases presenciales, reserven el espacio para hacer todos los ejercicios en esos momentos. ¿Sí? Yo tengo acá instalado, bueno, tengo dos versiones del Visual Studio instalado, vamos a utilizar el 2019. ¿Sí? Este es un entorno completo de desarrollo. ¿Sí? Pues yo acá tengo varios proyectos en los cuales estoy trabajando. Yo voy a crear un nuevo proyecto para ir contándoles un poquitito. Yo voy a crear un proyecto que nosotros hacemos es un conjunto, bien. Interrumpo, ¿cuánto pesa el Visual Studio? El Visual Studio para descargarlo pesa como 4 gigas, es bastante pesadito. Por eso es que a veces para hacer este tipo de cuestiones, si lo hacen con la parte web, al menos para hacerlo de escritorio, está más que bien. La versión que tenemos, la Express, esa pesa 700 megas y es mucho más liviana y corre mucho mejor en las netbooks, porque ya lo hemos probado. ¿Sí, Nahuel? Bien. Les decía, volvemos acá. El Visual Studio, ¿sí? Cuando nosotros creamos un proyecto, les va a crear no tan solo un programita, sino que les crea toda una carpeta de proyectos en las cuales ustedes pueden hacer trabajar muchísimos elementos, muchísimos subprogramas. Por lo general, cuando uno hace un proyecto, un proyecto profesional, siempre tienen un programa principal o un punto de entrada a través del cual se ejecuta el programa y uno va creando un montón de subprogramas y este programa principal va diciendo cuál programa se va ejecutando en cada momento, cómo va a ser la forma de ejecutar
ejecutarse. Les muestro acá, nosotros vamos a crear, por ahora, aplicaciones de consola. ¿Sí? Bueno, lo voy a crear en .NET. Aquí vamos a buscar las aplicaciones de consola. A ver si las tengo acá. No, la tengo que buscar en la aplicación de consola. Lo que pasa es que yo lo tengo configurado acá para utilizar el NetCore, no el .NET, pero básicamente es lo mismo. Sí, acá está, perdón, ya me lo devolvió. Una aplicación de consola.net. Es por la configuración propia que yo tengo de mi Visual Studio. Tengo para hacer distintos lenguajes y distintas plataformas, ¿sí? Pero ustedes van a crear una aplicación de consola de .NET Framework. Bien, esa es la que seleccionamos. Vamos al siguiente. Acá me dice cuál va a ser el nombre del proyecto, ¿sí? Y el nombre del proyecto vamos a poner, ejemplo, consola, y le vamos a poner julio 2021, porque tengo varios creados más o menos para saber. Me dicen que este lugar lo quiero crear. Acá me dice que dentro de usuario, Fernando, source, no tanto el código, los repositorios. Y me pide un nombre de solución. Ahora les voy a mostrar qué significa esto, que le da el mismo nombre. No lo voy a modificar, ¿sí? Y voy a poner crear a esto en el Visual Studio. Bueno, no quiero hacer los comentarios. Y acá me dice, me crea una solución. Dentro de una solución, un proyecto. Es la estructura que yo tengo de mi carpeta, pero lo que más me interesa en este punto, ustedes crean el proyecto y por ahora no le dan demasiada importancia a cómo está, pero lo que tienen que tener en cuenta es el archivo program.cs, que es el programa principal. Ese es el programa que se va a ejecutar cuando arranque nuestra aplicación. Todo el código que nosotros pongamos dentro de este programa, efectivamente dentro de este procedimiento llamado main, todo lo que pongamos nosotros acá se va a ejecutar inmediatamente cuando arranque el programa. ¿Cuál es la idea? Más o menos cómo funcionan los proyectos grandes. El entorno de desarrollo del Visual Studio, de C# es un entorno, un lenguaje que me permite hacer proyectos orientados a objetos. O sea, nativamente está pensado para hacer programas orientados a objetos, donde tenemos distintas clases y cada clase es como un molde para crear objetos, ¿sí? Es como tenemos nosotros un molde para hacer pasteles, con un molde hacemos un pastel, con el mismo molde hacemos otro pastel. Bueno, acá nosotros tenemos distintos moldes y que permiten crear un montón de objetos que van a ir interactuando entre sí, ¿sí? Para ejecutar. Es más o menos como, seguramente ustedes han jugado al Pac-Man alguna vez, ¿verdad? De una. Sí, bueno, han visto que ustedes tienen 4 fantasmitas que siempre nos andan persiguiendo. ¿Han visto? Sí, profe. Bien. Bueno, la idea de la orientación a objetos es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una clase que sea fantasma, ¿sí? Y tenemos 4 objetos, ya tenemos 4 objetos creados de la clase fantasma. Y cada objeto tiene su movilidad propia, si lo comen, solito va a volver a reestructurarse, pero interactúan. Y todos lo persiguen al Pac-Man. ¿Bien? Esa es la idea. Nosotros no vamos a utilizar todo eso, nosotros vamos a utilizar una partecita, solamente vamos a utilizar el programa principal. Pero en el programa principal, les cuento un poquitito, les dice, hay una clase que es el programa, la clase del programa principal, y hay un miembro, un procedimiento estático, ¿sí? Que es el procedimiento principal, main. Y acá todo el código que nosotros escribamos es el que se va a ejecutar. Si yo me pongo a ver lo que les mostraba al final a ustedes, iba al que me permitía hacer el escritorio. Disculpen, un segundito, me esperan
Un segundo, me están tocando la puerta. Por favor. Les decía, chicos, si es que nosotros utilizamos el programa, el entorno para realizar nuestro programa, fíjense que lo único que hace es, tiene un único archivo, ustedes, ¿a ver? Un único archivo donde ustedes acaban de escribir el programa, que es el que lo vamos a utilizar nosotros. Todo el resto de crear programas nuevos, por ahora no lo vamos a usar. Con el profesor Juan, el año que viene, cuando ustedes vean la parte cuando vean la parte ya de orientación a objetos, cómo utilizar lo otro, ¿sí? Ahí van a ver cómo crear clases, cómo crear objetos y cómo agregar la parte visual también a esto, pero lo van a ver el año entrante recién a toda esa parte, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe, yo había visto un video sobre eso de programación orientada a objetos. Ajá. Sí, que la explicaban un poco dando un ejemplo. Perfecto, buenísimo, Fausto, buenísimo. Sí, es bueno, en internet, sobre todo en YouTube, ustedes van a encontrar tutorial de muchísimas cosas muy interesantes, ¿sí? Yo estuve viendo un tutorial, 6 horas duraba el tutorial, no lo he visto completo, recién voy 1 hora, acerca de cómo crear páginas con WordPress, ¿sí? Cómo crear sitios con WordPress. Estaba tratando de ver para agilizar ciertos trabajos que estoy haciendo, y la verdad hay muchísima información que ustedes pueden encontrar en tutoriales y todo. Es buenísimo que tengas esa iniciativa para poder avanzar, ¿sí? Bien, entonces una cosa fundamental que nosotros tenemos es el entorno de desarrollo que me permite realizar el programa, ¿sí? Sabiendo eso, acá en el programa, cuando a ustedes se le abre el programa, lo que tienen que saber ustedes es que el código que ustedes introduzcan va a estar en main. Todo lo que está entre esa llave y esa llave. Lo otro que ustedes ven son elementos importantes que por ahora no lo vamos a ver. No lo pueden borrar porque son necesarios para la ejecución. Acá están diciendo ustedes que van a tener un espacio de trabajo llamado ejemplo consola julio 2021, que tiene que ver con la carpeta en donde está. Eso les sirve para, si ustedes trabajan con muchos archivos, ustedes van a poder trabajar con los archivos que están en el mismo espacio de nombres, o bien van a tener que hacer otro tipo de referencia, ¿sí? Luego, la clase, como les decía que es un lenguaje orientado a objetos, sí o sí tienen que definir cada archivo con una clase, ¿bien? Y dentro de la clase tenemos el procedimiento. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Es el lugar, voy a comentar, con la doble barra comentamos, ¿sí? Aquí escribimos nuestro código, ¿sí? No afuera, no adentro. Respetando, fíjense que antes del código tenemos 3 llaves de apertura y al final del programa tenemos 3 llaves de cierre, ¿sí? Si me falta una de las llaves, el programa ya me va a dar error, ¿sí? Si yo vengo acá, bueno, acá yo lo tenía cambiado, me dice, se esperaba un elemento. Cada vez que algo falla, me va diciendo qué es lo que falla. ¿Sí? Yo le voy a volver a poner la llave y va a desaparecer el error. Es un entorno muy lindo de desarrollo Es pesado, utiliza mucha memoria, mucho procesador, pero la verdad que para hacer proyectos grandes está muy bueno, ayuda muchísimo. Bien, volvemos a lo nuestro y veamos en sí, una vez que ya hemos hecho la introducción a lo que es el entorno de desarrollo, veamos lo que queremos hacer en el entorno de desarrollo. En el entorno de desarrollo nosotros habíamos visto de que podíamos definir variables y de que podíamos asignar valores. ¿Recuerdan? Primero hagamos un pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros queramos hacer lo del ejercicio pasado, de la vez pasada. Vamos a buscarlo al práctico anterior, en el ejercicio final.
Y yo, como soy medio vaguito, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a copiar. ¿Bien? Directamente. Ahí está. ¿Sí? Bueno, acá me da varios errores, pero ¿por qué? Porque yo estoy utilizando símbolos de apertura y de cierre, que son otros caracteres, que yo los puse bonito en el Word, pero nosotros tenemos todos estos elementos. Dice int parse, creo que es con i minúscula y minúscula. Es muy importante en el lenguaje C las mayúsculas y las minúsculas, porque son lenguajes que hacen diferencia entre caracteres de mayúscula y minúscula. No es lo mismo decir int que int. Para el procesador, para el compilador, son dos palabras distintas que no tienen nada que ver una con otra. Entonces tengo que respetar las minúsculas y mayúsculas. Si yo pongo parse con minúscula, ¿sí? No me va a funcionar. Parse con mayúscula me funciona. En ese caso, a esos tipos de lenguaje se les llama case sensitive, ¿sí? Case sensitive, que son sensibles al case. Al case se les llama case si es mayúscula o minúscula, ¿sí? Al caso de mayúscula y minúscula, y son sensibles a eso. Hay otros lenguajes, por ejemplo, el Visual Basic, que no son sensibles. Entonces yo podría poner mayúscula o minúscula de manera de cualquier manera, una u otra, y va a interpretar que es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en el caso de sellar, es un lenguaje que sí me distingue entre mayúsculas y minúsculas. Acá lo que hice es definir una cantidad ingresada 5, cantidad adicional 10, pero fíjense que están son string, están entre comillas, el precio ingresado todos son string, y un entero de cantidad lo que hace es convertir esto a un entero y lo asigna. Lo mismo con el otro. Veamos acá, por un lado, yo acá voy a hacer que me frene el programa, bien, en este momento, que lo frene el programa y lo voy a ejecutar. A ver qué hace al programa. No va a mostrar nada por pantalla, pero algo va a hacer. Bueno, ahí está, ¿sí? Ahí está frenado. Yo lo voy a hacer que vaya uno por uno. Y acá abajo, bueno, yo tengo abierta mi ventana de inspección, pero si yo me ubico arriba, me dice cantidad ingresada de 5, cantidad adicional 10, precio es nulo porque todavía no se ejecutó, está por ejecutarse, pero después que yo ejecuto, me voy ahí y ya vale 2.30. No, se me escucha entrecortado. Se me escucha entrecortado. Ahora, hola, ¿me escuchan un poquito mejor? ¿Se me escucha un poquito mejor? Bueno, avísenme. Les decía, cantidad ingresada es 5, cantidad adicional ingresada 10, el precio es 25, pero fíjense que está entre comillas. Acá la cantidad por ahora es 0, ¿sí? Un número entero, pero después de ejecutar esto transformado en entero, fíjense que es lo mismo, pero sin la comilla, ¿lo ven? Y lo mismo con lo otro. Y al final va a terminar el programa y se va a detener. Era para mostrarle dónde va el código y que lo que habíamos visto era muy parecido a lo que se les esperaba que ustedes pongan acá. Bien, los resultados y todo. Pero no es el punto que nos interesa a nosotros, porque hoy nosotros vamos a ver, sobre todo en el práctico 5, el ingreso y salida de datos en programas de consola. Cuando nosotros hacemos programas de consola, básicamente tenemos dos operaciones. O mostramos algo por pantalla, o detenemos el programa y hacemos que el usuario ingrese algo por teclado. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a tener, y en el medio podemos hacer las operaciones que ya hemos visto en el módulo anterior. Cuando nosotros hacemos salida de datos por pantalla, se utiliza el comando console, ¿sí? Se hace uso de la clase consola, que tiene un montón de utilidades, que tiene un montón de métodos. Y uno de los métodos es el método write, que dice, en la consola escriba un mensaje, ¿sí? Y lo mismo dice en la consola, escriba un mensaje y le damos el mensaje. La diferencia entre uno y otro es, a ver, quiero que me lo digan ustedes. Vamos a ver, yo voy a borrar esto
y yo voy a poner acá. Vamos a hacer un write. Hola, lo vamos a dejar acá. Y voy a poner el otro. Y voy a poner mundo. ¿Qué pasó? No te otra vez ahora. Ahí está, mundo. Como nunca, yo más rápido que el compilador. ¿Sí? Hola mundo. Y acá yo al final le voy a agregar algo que seguramente lo van a ver mucho. ¿Sí? El read key, que es para que después de ejecutar el programa me pida presionar una tecla antes de finalizar. Les muestro primero sin esto. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Ahí con la doble barra hago como si fuera un comentario que no ejecute esa línea. Fíjense, inicio, se abre y se cierra. ¿Sí? Lo ejecutó, mostró por pantalla, pero como terminó, me volvió al editor. Entonces yo digo, bueno, espere. Una vez que haga todo esto, al final espere que el usuario presione una tecla. Entonces yo voy a ejecutar. Me va a mostrar hola mundo y va a esperar a que se presione la tecla. ¿Sí? Ahí se detiene. Entonces yo presiono la tecla, ahí, y recién sale. ¿Sí? Ahí está. Bueno, el antivirus me lo bloquea, me bloquea a veces, como esto genera un exe, el antivirus me lo analiza. ¿Sí? Fíjense, dice hola mundo, lo ejecuto de nuevo. ¿Ven el resultado? Sí. Bien, ahora yo en vez de hacer eso voy a poner el line, no kind, sino line, y fíjense lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Que en el write normal está todo junto, pero con el line está una línea sobre otra. Bien, el line lo que hace cuando termina de escribir lo que tiene que escribir, avanza de línea. Yo puedo poner en este que no tenga el line y acá ponerle saludos desde Tucumán. Bien. Y si yo ejecuto, fíjense que me va a poner hola mundo. ¿Por qué? Porque yo dije escriba hola y el otro write que haga lo va a hacer a la par, porque yo no le puse en line. Bien. Va a poner todo junto, saludos de Tucumán. Es muy probable de que si yo hago eso y quiero que hola mundo esté en el mismo lugar, o lo pongo todo acá, o a veces dejo un espacio en blanco para que por lo menos quede más bonito. ¿Sí? Para que escriba el espacio en blanco, que es un carácter más. ¿Sí? Hola, espacio mundo, saludos de Tucumán. Esa es la diferencia fundamental que existe. Y aparte de eso, yo puedo mostrar ciertos datos. Por ejemplo, bueno, acá está, bueno, el hola mundo, ahí está el read key, y después, bueno, ahí le está mostrando, y yo, fíjense que yo puedo mostrar el contenido de variables. Bien, yo lo puedo sumar. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, yo voy a decir string, voy a hacer un string, nombre igual a, y son of auto, te voy a usar de ejemplo, y yo acá voy a poner hola, nombre. ¿Sí? Lo cierro y cuando lo ejecuto va a decir hola, Fausto. ¿Sí? Obviamente, mucho sentido no tiene asignarle el número anteriormente. ¿Sí? Pero muchas veces el contenido de la variable es el resultado de alguna operación. Yo, por ejemplo, puedo decir como entero en precio, coma, cantidad y total. Y yo puedo decir que el precio sea igual a 500. La cantidad sea igual a 15. Que el total sea igual al precio por la cantidad. Y yo le saque esto y yo diga
Epa. El total es, y acá yo le ponga más total. Yo lo podría poner de esa manera. Observen lo que va a ocurrir acá. El total es 7500, que es la multiplicación de 500, de 15 por 500. Si lo multiplicamos, vamos a ver que coincide, ¿sí? De hecho, bueno, veamos. 500 por 15, 7500. ¿Lo ven? Y está mostrándolo bien. Me está volviendo loco el antivirus, pero no lo pienso desactivar, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Hay dos cositas a tener en cuenta. Primero, a esto me conviene, miren cómo lo muestra, todo pegado y sin formato, ¿sí? Queda horrible, la verdad queda muy feo. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Como es un texto, lo pongo espacio, o dos puntos de espacio, y queda mucho mejor. Ahora bien, algo más, este texto está sin formato. En algunos lenguajes, como el C, con esto, bueno, en algunos lenguajes, permite hacer una conversión implícita de tipos de datos. ¿Se acuerdan que nosotros que no podíamos teóricamente sumar un texto con un número? Teníamos que sumar o dos textos para concatenarlos o dos números. Entonces teníamos que convertir de texto a número si es que queríamos utilizarlo como número, o de número a texto si es que queríamos utilizarlo como texto. Este lenguaje hace una conversión implícita, pero no es conveniente. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle explícitamente como qué lo queremos trabajar al total. Entonces le decimos que lo convierta a string, ¿sí? Entonces vamos a decir, esto es un string, que es un literal, y que lo sume, yo lo que voy a separar, para que se lo vea bien, al valor que tiene total, pero convertido como string. El resultado en este caso va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo, pero no va a dar lugar a error de que el compilador se confunda de cómo tiene que hacer la conversión. Es más, en este toString yo todavía le puedo dar formato. Por ejemplo, después ustedes pónganse a googlear los formatos. Si yo le pongo N2, me va a devolver un número formateado con dos decimales. ¿Lo ven? 7500,00. Miren, con tan solo ponerle qué formato quiero como string, automáticamente me lo cambia el formato. Si yo como sé que son todos numéricos, y yo lo pongo a esto N0, me lo va a convertir a un número, a un número entero, pero que tenga el separador de miles, que me permita hacer una mejor lectura de eso. Esa es la idea de la salida de pantalla, por pantalla. ¿Sí? Ahí les cuento un poquito de cómo hacerlo, ven cómo hacer el toString, yo les voy explicando todo eso. Y luego bueno, hasta acá. Pausamos un poquitito y les pregunto, ¿la salida de datos por pantalla se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ahora recién veo a Nahuel que me dice que nunca jugó al Pac-Man. ¿Cómo no jugó al Pac-Man, Nahuel? Ya te lo voy a pasar si jugué al Pac-Man. Profe, Sí. una pregunta. Diga. ¿Usted vio esos juegos donde usted puede poner su nombre, es una variable el nombre y sale en la pantalla, o sea, usted elige el nombre y el NPC, el programa, reconoce ese nombre? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo? Perdón, ¿me podés repetir, Fausto, la pregunta? O sea, vio que en los juegos usted pone su nombre Sí. y el programa, o sea, un NPC, reconoce ese nombre. ¿Cómo lo hace? Reconoce el nombre en qué sentido. A partir de ahí ya, ¿qué es? ¿Me podés sacar de la ignorancia qué es un NPC? O sea, un personaje programable. Ah, bien. ¿Cómo lo reconoce al nombre? ¿Lo reconoce en qué sentido? ¿Como que ya estaba logueado previamente o a partir de ahí siempre dice a partir de que le pones el nombre, que pones tu nombre? Bien. En ese caso, por ejemplo, vos tienes acá, ¿sí? Ahora vamos a ver. Muy buena pregunta, Fausto. ¿Cómo hacemos para que el usuario pueda ingresar nombre?
Hasta acá nosotros lo que hemos hecho es asignar nosotros los nombres, ¿sí? Pero no le hemos permitido al usuario de que él mismo sea o sea, de tenerlo al programa para que ingrese el nombre. Eso es lo que viene ahora, que es el ingreso de datos, en este caso por teclado, pero hay muchas formas de ingreso de datos, ¿sí? Ya sea visual o lo que sea. Dame un segundito, déjame que te explique esta parte y creo que con esto responde tu pregunta y después decime si está respondida, Fausto, por favor, ¿sí? Sí. Bien. Por un lado nosotros tenemos la salida de datos por pantalla y por otro lado, como dice Fausto, alguna forma tiene que haber de que el usuario le indique al programa con qué datos tiene que trabajar. Por ejemplo, si es un juego que reconoce los personajes, ¿cómo se llama ese personaje? Si uno va a realizar una compra, ¿en cuántas cuotas quiere pagar esa compra? ¿Sí? Sí, y así, porque si no, los programas serían estáticos, o sea, siempre funcionarían con los mismos datos, ¿sí? Y la idea es que los programas sirvan con distintos datos. Por ejemplo, en la calculadora no siempre suma los mismos números, suma los números que yo le voy ingresando. En este caso, desde un punto de vista, ya sea con el mouse, con el teclado, lo que sea, y me va dando los resultados, pero según los datos que yo voy ingresando. ¿Cómo hacemos para ingresar? En este caso, en Sellar y en los programas de consola, específicamente porque dependiendo del tipo de programa y el entorno de desarrollo que vos utilices, va a ser el modo de ingreso, pero conceptualmente es lo mismo. En los programas de consola, nosotros vamos a utilizar el comando, vamos a utilizar de nuevo la clase consola, que tiene distintos métodos, como les decía, y el readline. ¿Sí? El readline que siempre detiene el programa en ese punto que nosotros ponemos el readline y espera que el usuario ingrese algo por teclado y finalice con la tecla Enter. Una vez que el usuario pone la tecla Enter, lo que hace el programa es guardar todo lo que estaba o todo lo que ingresó el usuario en una variable que yo defino. Acá les muestro cuál es la sintaxis. Después ustedes lo van a leer completo al texto, pero esta es la sintaxis, ¿sí? Por ejemplo, vos lo que tenés el nombre, vos definirías una variable llamada nombre, a donde vos guardarías, y después tan solo pondrías nombre igual a console y readline. Como esto siempre reconoce un texto, con el console y readline siempre reconoce un texto, entonces lo guarda en un texto. En el caso de que yo quiera guardar un número, ya sea entero o doble, lo que yo tengo que hacer es, antes de asignarlo a la variable, realizar la conversión como habíamos visto en el capítulo anterior, ¿sí? Utilizamos el readline, pero este readline, antes de asignarse a la variable, tiene que pasar por un parseo, por una conversión, por una interpretación hacia esa variable. Les muestro acá más o menos con el nombre. Yo acá lo voy a poner acá. Voy a poner, por ejemplo, string nombre. Y acá yo voy a poner que el nombre, en la variable nombre, guarde lo que el usuario escriba. Y a partir de ahí, en mi programa, yo puedo hacer un montón de cosas, pero en cualquier parte del programa, supongamos que acá haya mucho código, ¿sí? Mucho proceso, y después de eso haya mucho proceso más. Pero en cualquier parte del programa que tenga alcance esa variable, yo puedo utilizarla. ¿Cómo lo vamos a utilizar en este caso? En este caso, por ejemplo, del nombre, yo lo voy a imprimir. Voy a decir que vaya a la consola y haga un writeline y le diga hola, nombre. ¿Bien? Entonces, si yo lo ejecuto esto, perdón, ahí está esperando. No le dije nada, esto es importantísimo. Yo le voy a poner, por ejemplo, Fausto. Y él dice, hola Fausto. Observen lo que ha hecho, observen lo que hace acá. El programa se detuvo y el usuario, y ustedes lo ven y dicen, ¿qué está esperando? Se trabó el programa.
O se traba el programa, lo reiniciemos y queda todo ahí, algo anda mal. Pero en realidad lo que está haciendo es esperando que yo escriba. El error fue mío. ¿Por qué? Porque yo antes de decirle que se detenga el programa, yo le tenía que haber mandado un mensaje al usuario para saber que me voy a detener. Entonces yo le tengo que poner console. Perdón, acá no. Cuando lo esté por ingresar. Console. Un write line o un write, en este caso, y que diga, por favor, ingrese su nombre. Le dejo un espacio, todo, porque lo voy armando a esto, y a la par se va a poner el cursor. Observen, ahora sí. Por favor, ingrese su nombre y el cursor ya está a la par. Entonces ahora, si yo voy a poner Nahuel, y voy a decir, hola Nahuel. ¿Sí? Y al final, fíjense que el cursor quedó. Yo le podría poner acá también, antes de que diga esto, yo lo voy a copiar, de vago que soy nomás, y le voy a decir, pulse una tecla para finalizar. ¿Sí? Como para saber que el programa está esperando una tecla. ¿Sí? Me dice, por favor ingrese su nombre. Habíamos dicho Nahuel. Hola Nahuel, por favor, pulse una tecla para finalizar. ¡Pum! ¿Sí? Lo cerramos esto. ¿Hasta ahí vamos bien, Fausto? Sí, sí. Bien. Eso de que vos ingreses el nombre, una vez que vos lo tienes en la variable, y esa variable es accesible desde los distintos lugares de tu programa donde vos quieras hacer referencia a ese personaje, directamente usas esa variable. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta. Responde muy bien a mi pregunta. Perfecto, Fausto. Bien. ¿Cómo vamos, Agustín? Bien, profe. Bien. Perfecto. ¿Y alguien más me falta? A ver, voy a buscar acá. Ah, no. Están los tres nomás. ¿Quién se fue? Ay. Ah, bien. Se debe haber caído la conexión. Perfecto. Continuemos con esto. ¿Sí? Entonces, es la forma de ingresar. Ahora ingresemos una variable numérica. Supongamos que nosotros queramos hacer el mismo ejercicio pero, yo esto lo voy a sacar, que queramos que el usuario ingrese el precio y la cantidad y que nosotros calculemos cuál es el total a pagar. Entonces vamos a definir, primero como variable entera, vamos a definir el precio, como teníamos, la cantidad y el total. Y ahora lo que hacemos es pedir que ingrese el precio, el total y la cantidad, porque nosotros después sabemos de qué le vamos a hacer el cálculo. Acá vamos a decir que el precio, primero obviamente no nos olvidemos de mandarle el mensaje al usuario, un write, le voy a poner el line para que vean cómo queda ingresado abajo y queda feo, yo prefiero poner el otro, ingrese el precio. E inmediatamente yo le voy a decir que el precio sea igual a un console readline. Y él me va a decir, usted tiene un error. Y si yo me voy a ver los errores y me va a decir, no se puede convertir implícitamente el tipo string a un int. Usted está por ingreso a una string y quiere que yo lo guarde en una variable entera. No puedo hacer eso. Ah, bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una conversión explícita. Yo tengo que decir a cómo quiero hacer la conversión. Entonces yo voy a decir int.parse. Fíjense que automáticamente a veces me corrige la mayúscula y minúscula y digo, convierta a un entero lo que ingrese. Y ahí ya me dejo pasar. Lo mismo voy a hacer. Dice que los programadores, la combinación de teclas más utilizada es control C, control V. Y no leernos mucho. Lo que pasa es que uno va copiando porciones de código y lo vas adaptando. ¿Sí? Ingrese. Un genio que lo inventó. Sí. Ingrese la cantidad y a esto lo guardamos en cantidad y acá ingrese
el precio y la cantidad, no ingresamos nada más. Y acá decimos que el total va a ser igual al precio más, por la cantidad. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer un console write line. En este caso, si quiero que pase de línea, ¿sí? Lo vamos a dejar así para que vean lo feo que queda. El total a pagar es, y vamos a decir que es el total, punto, y ya lo vamos a utilizar al toString, como sabemos que es entero, lo vamos a poner en N0 y veamos qué es lo que hace. ¿Sí? Ejecutamos. Ingresa el precio, fíjense que me queda abajo. A mí no me gusta, por eso yo prefiero utilizar el write solo sin el line. ¿Sí? Ingresa el precio, habíamos dicho 500, ingresa la cantidad, habíamos dicho 15, y dice el total a pagar es 7500. Bueno, de nuevo, es que el antivirus, disculpen, pero el antivirus me está jugando una mala pasada. ¿Sí? Dice el total a pagar es 7500 y a la par me dice pulse una tecla para continuar. Como no me gusta cómo queda, lo voy a agarrar. A esto le saco el line y a esto le pongo el line. ¿Sí? Y ahora sí lo ejecuto. Y ahí está. Los 500, los 15, bien, y ahí queda mucho más ordenadito. ¿Sí? Supongamos que nosotros queramos que el precio sea un valor que me permita poner decimales. Entonces yo lo voy a poner como doble. ¿Bien? Nada más que acá me va a dar ya el total un error. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un valor doble por un valor entero, el resultado va a ser doble. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces a este le tengo que poner como doble. Bien. Y acá el precio. Observen esto. Al precio que nosotros tenemos acá, yo le he dicho que va a aceptar un valor doble, pero le estoy convirtiendo en un entero. Quiere decir que si yo ejecuto, por ejemplo, que lo ejecuto y digo que valga 15,50, me da un error. ¿Sí? Y es verdad, da un error. ¿Y por qué da un error? Porque no lo puede convertir en un entero. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir que lo convierta a doble. ¿Bien? Entonces cuando yo lo ejecute, 15,50, ahí ya me deja la cantidad 6 y ahí ya me da. Pero fíjense que está truncado los decimales. Yo lo voy a poner a este, como sé que son con decimales, le voy a poner que en el toString del total me muestre 2 decimales. Y ahí yo le voy a volver a ejecutar a esto y diga, por ejemplo, 15,25. Yo quiero comprar 5 y ahí me dice, bueno, no me lo está tomando a los decimales. ¿Sí? 15,25. 15,25 y quiero comprar 5, me está dando 76.000. Creo que, a ver, disculpen, es 15, no sé si me está tomando ahí, 15,25, 5, ahí está. Lo que pasa es que depende, esa es una de las cuestiones, depende de la regionalización que nosotros tengamos definida en nuestro sistema operativo. A veces nos toma el punto como separador decimal y en otras configuraciones del sistema operativo me toma la coma como separador decimal. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, pero es tema de otra charla aparte. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, para no hacerlo tan largo a esto, fui del lugar, bien. Entonces tenemos ahí cómo hacerlo para hacer con el precio y la cantidad. Y acá les muestro algunos ejemplos de cómo se hace la conversión, bueno, como nosotros tenemos. Y luego tenemos las actividades, ¿sí? Acá es solamente ingreso y salida por pantalla, que si bien son temas simples, ustedes han visto que ya hace una hora que estamos hablando nosotros y hay mucho más que se puede decir en las pruebas. ¿Bien?
O sea, cuando uno va probando esto. ¿Qué es lo que le propongo como ejercicio? Y acá vienen unas cuestiones en las cuales ustedes van a tener que utilizar lo que han aprendido el año pasado en cuanto a la programación lógica y todo que veían ustedes en cuarto y en quinto, ¿sí? De cómo utilizar la programación. En este caso se les pide, ¿sí? Ustedes tienen que, bueno, ustedes pueden hacer en cualquiera de los entornos que yo les hablé al comienzo, pueden hacer el ejercicio y hacer una captura de pantalla y pegarle en Word a la captura de pantalla y mandármela. Sí, ya respondo la pregunta. Bien, sí. En cuarto seguramente ustedes tuvieron algo han visto en diagramas de flujo o algo, no digo de codificación, pero sí de lógica de programas, de conjuntos de instrucciones para hacer cálculos, ¿sí? Y si no lo pueden hacer, me consultan y yo los ayudo, ¿sí? Vas a poner el dato igual a 0, dato 2, dato 1, que no. Exactamente, sí. Ustedes van a hacer su programa, van a hacer las capturas de pantalla, lo van a pegar en Word y me lo van a enviar las capturas de pantalla del programa y de la consola como les muestra los resultados. Acá yo les propongo, ¿sí? Es un pequeño cálculo que les dice acá. Ustedes tienen que calcular la cantidad de pintura necesaria para pintar esto, ¿sí? Y le está diciendo más o menos, ¿sí? Se desea calcular la superficie sombreada, en realidad, o sea, solo la superficie, para hacer, en este caso no les he incluido la pintura, pero se desea calcular la superficie sombreada de la pared para saber cuánta pintura se debe comprar, sabiendo que un litro de pintura tiene 4 metros cuadrados, así le he puesto la pintura. Lo que es lo mismo decir que por cada metro cuadrado se necesitan 0,25 litros. El usuario debe proporcionar los datos de la longitud de la pared, esta longitud de la pared, el radio del arco y la distancia del arco al borde de la pared, ¿sí? El radio le va a dar esta altura, más la distancia le va a dar base por altura. Y el programa debe calcular por pantalla cuál es la superficie total y la cantidad de pintura. Como es un poquito complejo como para que al comienzo ustedes se pongan a hacer, que es lo que hemos hecho, es darle una solución funcionando para que ustedes lo prueben, ¿sí? Ahí les muestra cómo se hace, ustedes lo van transcribiendo a esto y les tiene que dar el resultado. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con el hecho de el entorno primero de programación, la definición de variables y todos los elementos. Ahí como comentarios le fuimos poniendo qué es lo que está. Está hecho como imagen, eso, pero está hecho como imagen con doble propósito, que no lo puedan copiar así nomás, ¿sí? Que lo tengan que transcribir. Esa es la idea de que está como imagen. No es que no lo sabíamos transcribir, pero he decidido ponerlo como imagen para que cuando lo tengan que hacer, lo tengan que transcribir tal cual, ¿sí? Ahí se les propone eso y así es como debería quedarles el programa en funcionamiento. Fíjense que no les he puesto yo acá formatos, ustedes lo pueden mejorar a esto poniéndole el toString, cuántos números decimales y todo, ¿sí? El ejercicio 2 ya no les doy tanta ayuda. Acá les digo que escriban un programa que permita calcular el promedio de notas de un alumno de una materia. El alumno debe ingresar por teclado las notas de cada trimestre en las variables nota trim 1, nota trim 2, perdón, acá es nota trim 2 y nota trim 3, todas de tipo doble. El programa debe calcular y mostrar el promedio del alumno. Ustedes van a definir una variable que puede llamarse promedio, promedio alumno, promedio notas, ya lo eligen ustedes, del tipo doble seguramente, y tienen que mostrar el promedio de notas en ese formato. ¿Sí? Ya no les digo cómo, ya lo hacen ustedes, mucho más sencillo que este, pero en ese ya ustedes tienen que hacerlo desde cero, basándose en este, copiando y pegando algunas cuestiones. Y el programa... Entonces, profe, sí, pero te escucho. el nota trim 1 sería como igual a 0 y el punto con coma, que no. Claro, ustedes lo definen como doble, pero lo hacen ingresar por teclado, así como ingresamos el precio, en este caso, ¿sí? Ustedes definen como doble nota 1, nota 2, nota 3,
y ustedes van a ingresar, ingrese la nota 1 de esta manera, ingrese la nota 2, ingrese la nota 3. Bien. ¿Está? Sí. Bien, y el tercer ejercicio que les propongo es un poquito más complejo, que escriban un programa que le ayude a un conductor a calcular el tiempo y la cantidad de combustible que necesitará para realizar un viaje, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Hacemos de cuenta primero que el auto siempre anda a la misma velocidad, que no frena nunca, ¿sí? Para que no se vuelvan locos con otras cosas, ¿sí? El usuario debe ingresar por teclado la distancia a recorrer en kilómetros y el precio de la nafta. La velocidad que va a viajar es siempre a 110 km por hora. El consumo medio es 0,8 litros por kilómetro y el programa debe mostrar en pantalla qué tiempo va a tardar en llegar, la cantidad de litros que consumirá y el dinero que gastará. Yo no les hago la resolución como en el primero, pero sí les propongo una heurística, un pseudocódigo, ¿sí? Que les puede mucho ayudar a ustedes en la lógica a hacer esto, ¿sí? Como es un poquito más complejo, ya les doy una pequeña ayuda, nada más. Pero no quiero indagar demasiado en esto, quiero que ustedes se detengan y ustedes se pongan a analizarlo, a eso. ¿Sí? ¿Está la idea, chicos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bien, bueno. Ese es el resumen de la clase de hoy, ¿sí? Quería darles hoy, por eso no quería pasar la oportunidad para que puedan pensarlo, bien, lo puedan ir analizando y el martes, cuando tengamos nosotros la clase presencial, que va a ser la única clase presencial que vamos a tener esta semana, ya que el viernes es feriado, puedan implementarlo en las computadoras del laboratorio. Si tienen computadoras ustedes en sus casas y quieren hacerla en esa computadora, tienen que tener una cuestión y quieren llevarlo al laboratorio, tienen que tener una cuestión más en cuenta que ahora les voy a decir. ¿Se acuerdan que acá nosotros tenemos la solución ejemplo consola? Recuerdan que he creado la solución esta. Sí. Bien. Recuerdan que decía que estaba en usuarios, en la carpeta. Usuarios, bueno, en documentos. Estaba en repo. A ver, en disco. Yo no me acuerdo. Acá. Usuario Fernando Sous. Ahí es. Usuario Fernando Sous. Voy a buscar equipo, disco C, usuarios. Fernando. Y por ahí tienen que andar Sous. Sous. Repositorios. Y fíjense que acá, bueno, tengo muchas carpetas, pero esa es la carpeta que yo he creado. ¿Sí? Ejemplos consola. Si yo la abro esa carpeta, tiene un archivito que me permite abrir la solución y dentro de esa solución está el proyecto de ejemplo consola y dentro de ese está el programa CSS. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos vemos tentados, yo me edito a con el blog de nota, me veo tentado de copiar este programa y digo con eso ya basta. Cuando yo lo voy a abrir en el Visual Studio de la escuela no va a funcionar porque tan solo es un código, es una parte de mi proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo lo tengo en el repositorio, tengo que copiar toda esta carpeta. Toda esa carpeta me tengo que llevar porque ahí adentro está la solución y cómo se va a ir trabajando con eso. ¿Está la idea, chicos? O sea que si llevamos la netbook que tenemos acá los trabajos, tenemos que copiar esa carpeta. Toda esa carpeta. Si ustedes la resuelven a los programas en la netbook y ustedes lo quieren implementar en el Visual Studio de la escuela, lo que tienen que hacer es llevarse toda la carpeta y a esa carpeta copiarla, ¿sí? Dentro de cualquier lugar que tenga la misma versión del Visual Studio, por supuesto, ¿no? ¿Qué las netbooks del laboratorio tienen del 2019? Algunas tienen algunas del 2019, otras del 2017, pero en particular 2017 y 2019 sí se les puede abrir. 2010 creo que no.
¿sí? Sería cuestión de verlo. Yo el lunes voy a ir y en todo caso les digo cuál es el que está instalado. De todos modos, Fausto, si ustedes tienen esto, lo que pueden hacer ustedes, como ahora van a hacer solo esta parte, ustedes pueden copiar el static bot main, todo lo que está acá, se lo copian en un archivo de un blog de notas. Y en la escuela crean un nuevo proyecto y ahí mismo lo copian al código. También funciona eso, nada más que otro proyecto distinto. ¿Bien? Sí. ¿Alguna duda? Profe, disculpe. Yo podría hacer la actividad, digamos, en la computadora, digamos, usando la primera parte, digamos, que es para entrar a una página para hacer las actividades. Por supuesto, vos lo puedes hacer a la actividad, ya sea desde de esta página o cualquiera similar. Yo le he elegido ese porque le he probado y me funciona bien para cosas básicas. Lo pueden hacer de ahí, lo pueden hacer del Visual Studio, o bien también, como les propongo acá, en este caso, les propongo una aplicación del celular, que está acá. Bueno, yo les he grabado un video que lo tengo en YouTube, en aplicación de celular. Cualquiera de las tres está bien, siempre y cuando ustedes hagan captura de pantalla en un archivo Word, captura de pantalla del código. Ahí cuando ustedes hagan captura de pantalla completa, yo voy a ver en qué lo han hecho, y que me hagan captura de pantalla de lo que les muestra como resultado en la pantalla. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda o los dejo libres? No tengo ningún problema. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por estar y nos mantenemos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias a usted. Bueno, profe, gracias. Que anden muy bien. Igualmente, buen fin de. Igualmente. Que anden muy bien, chicos.